Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas por asistir a esta conferencia inaugural para el proyecto de extensión 16/H195 en el marco del programa de fortalecimiento a las actividades de extensión de la Universidad Nacional de Misiones, en conjunto con el equipo de cátedra de Historia Universal 2 de las carreras del profesorado y licenciatura en Historia. Hoy damos inicio al proyecto de extensión y lo hacemos de una manera muy divertida, una manera también muy nostálgica, invitando a una profesora de la casa que durante muchos años ha dado historia de la arquitectura e historia del arte en asignaturas vinculadas a las historias universales, particularmente Historia Universal 1 del Cercano Oriente Antiguo, la materia que nos traes hoy, que es Historia Universal 2 de Grecia y Roma, Historia Universal 3, que es Historia Medieval, e Historia Universal 4, que es Historia Moderna. ¿Quién nos va a acompañar en esta conferencia que se llama Grecia en Occidente? Todo comenzó con ellos, es la doctora Graciela Galleschi de Cuna. A ella le gusta y prefiere que le digan solamente Graciela de Cuna o La Cuna. Y paso un poco a repasar su currículum. La doctora arquitecta Graciela Galleschi de Cuna es arquitecta por la Universidad de Buenos Aires de la Facultad de Arte, Diseño y Urbanismo, doctora de la Universidad de Sevilla, magíster por la Facultad de Arte y Diseño Novera en Argentina, en la provincia de Misiones, diplomada en estudios avanzados de suficiencia investigativa de la Universidad de Sevilla, en España, diplomada por Flaxo, Buenos Aires, profesora del doctorado de la Facultad de Arquitectura FAU-UNE, la Universidad Nacional del Nordeste, Historia, Patrimonio, Teoría de la Arquitectura y el Urbanismo, profesora titular regular e investigadora categoría 2, Province de la Universidad Nacional de Misiones, Argentina, asesora de varias comisiones de ICOMOS, ALTEC, SICOP, evaluadora de grado y posgrado de CONAU, evaluadora del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CITED y FONCIT, integrante del Comité Académico y Comité Científico de numerosos organismos y revistas científicas. Eso solamente es un resumen de lo que es el currículum de la profesora de Cuna. Sin más que agregar, em, al fin, una sola cosa, al finalizar la exposición de la profesora de Cuna, vamos a tener un espacio para que puedan realizar preguntas. Estaremos también atentos a aquellos y aquellas que estén asistiendo vía virtual por YouTube. Pueden dejar sus comentarios y pueden hacer sus preguntas ahí por escrito. Y quienes estamos acá presentes podemos anotar nuestras preguntas en alguna esquelita, en alguna hojita y hacérselas después a Graciela. Graciela, si me estás escuchando, todo tuyo. Bueno, buenas, buenos días, muchas gracias Martín, un placer inmenso conectarme con ustedes. Realmente la- las charlas sobre arte, arquitectura y urbanismo son mi especialidad, me deleitan, me gustan mucho. Me relaciono con las artes de una manera interesante y directa. Creo que las artes y la arquitectura y el urbanismo son las producciones más altas de las culturas y eso eh, excede otras que también se pueden estudiar, obviamente se deben estudiar porque mucho de esto que vemos en el arte refleja cuestiones que tuvieron que ver con otras instancias.
Entonces bueno, voy a entrar directamente en el tema. Espero que estén mirando, que estén viendo. Tengo un puntero por acá. Martín, me gustaría que me confirmes que ves todo esto. Sí, lo vemos muy bien, Graciela. Vale, perfecto. Bueno, comenzamos. Acá arriba, bueno, después voy a desarrollar en mayor escala, pero bueno, esto que estamos viendo es parte del frontis del Partenón, una de las obras más importantes de, de Atenas. Esto que estamos viendo acá es un capitel corintio de Epidauro, y esto que estamos viendo acá, tan feroz él, es la manera en que los techos desaguaban, es decir, a partir de las fauces del león, desaguaban eh, las lluvias, que eran muy, muy copiosas. Eh, y que además lo que hacían era mandar el agua para que no chorreara por las superficies, con lo cual se debilitaba rápidamente. La piedra son piedras muy porosas, en general las que se usan, el mármol, por ejemplo, es una piedra porosa, quiere decir que absorbe mucho la humedad y por lo tanto se deteriora con mucha facilidad. Bueno, entramos en asunto. Lo que estoy mostrando es donde se desarrolló básicamente todo lo que vamos a hablar, con algunos espacios que fueron tomando, fíjense, desde este para arriba, se fueron estableciendo, obviamente venían generalmente por mar, pero también entraron a la península helénica por tierra y se establecieron en zonas costeras por varias razones. Y eso también tiene que ver, si se fijan, la costa tan recortada que tiene Grecia y parte de también Turquía, hace que necesariamente tuvieran que navegar. Por lo tanto, desarrollaron la práctica de la navegación, que además lo que hizo fue eh, generar nuevas formas de barcos, que ese es un tema que no trato acá, pero si me buscan en YouTube, tengo un canal, Graciela de Cuna, a donde pueden ver estas cuestiones que estoy hablando, o sea, cuestiones para mí secundarias para mostrar. También el tema de la costa recortada le permitía varias cuestiones, por ejemplo, establecer puertos que eran naturales. Y otra de las cuestiones es también cómo se establecían en general las poblaciones en los lugares más elevados, desde ahí, desde esos lugares elevados, podían avistar sus costas y ver si venían a atacarlos y por lo tanto generar la defensa. Entonces, vamos a ver primero civilización minoica y micénica, que son los antecedentes, llamados también siglos oscuros, la civilización griega propiamente dicha, es decir, la organización en polis, o sea, núcleos políticos, y consideramos tres periodos: el arcaico, el clásico y el helenístico. Tras estas cuestiones que tienen que ver con la entrada en la península, eh, se establecieron ciudades-estado, llamadas ciudades-estado, que vamos a desarrollar más adelante. Estas ciudades-estado tenían en sí unidad política, es decir, instituciones, costumbres y leyes, pero además tenían un núcleo que después los jesuitas utilizaron también como forma de organización en misiones, entre otros, en donde había un núcleo central, que era el rectángulo de piedra, como suele llamarse, pero luego había todo alrededor chacras, pequeños puestos, estancias y etcétera. De la misma manera que se habían organizado ya los griegos desde la antigüedad. Pero también, a su vez, a partir del aumento de las poblaciones, o sea, al establecerse se genera aumento poblacional casi automáticamente. Al haber aumento poblacional,
se estableció un límite a partir del cual debían generar nuevas organizaciones urbanas, nuevas ciudades-estado. Y ahí aparece lo que se llama la Magna Grecia, es decir, la llegada a, fíjense, esto que estoy mostrando es un mapa de la zona en donde se ve obviamente Grecia, pero también se ven todos los lugares que fueron eh, desarrollados a partir de esta cuestión de la Magna Grecia. Llegando a, fíjense, límites muy, muy alejados, ciertamente, de Grecia, pero bueno, que gracias a la navegación eran posibles. Lo que voy a mostrar en particular es Agrigento, que es este lugar que está acá en este punto que señalo, como ejemplo de qué pasaba con la Magna Grecia. Avancemos. Entonces, Agrigento, también llamado Valle de los Templos, el sector donde se desarrolló esta particular forma de organización en Sicilia. Estamos hablando de Sicilia, para los que más o menos tienen el mapa, la bota golpea un balón, ese balón es Sicilia. Y al sur, en Sicilia, al sur, sobre la costa, acá, sobre la costa del mar Mediterráneo, encontramos Agrigento. La cuestión costera de por sí les permitía un montón de cuestiones que tenían que ver, por ejemplo, con el intercambio. Y lo que estamos viendo son las murallas de Agrigento. Bueno, lo que quedan de aquellas estructuras, la ciudad se llamaba Acragas y luego derivó en la forma esta Agrigento. La ciudad estaba protegida por una muralla de aproximadamente 12 kilómetros que aprovechaba crestas rocosas, es decir, que no era completa. Eso lo vamos a ver en Micenas también, ciudades que eh, a partir de un conocimiento muy importante de su territorio se organizan con respaldo de crestas rocosas y esas crestas rocosas sirven a los fines de consolidar el interior de esas murallas. Y vamos a ver algunos templos que tienen que ver con el justamente llamado Valle de los Templos. El más completo es este que estoy mostrando, Templo de la Concordia. Es un templo casi perfecto, lo comparan mucho con el Partenón, creo que está en mejor estado. Vamos a ver el interior, fíjense, acá. Bueno, acá se ve lo que después vamos a ver, que se llaman triglifos, es decir, tres piedras, y metopas, el espacio intermedio. Los triglifos tienen que ver con recuperar la forma de construcción en madera. Cuando trasladan ese tipo de construcción a la piedra, no saben exactamente la resistencia del material. Nosotros ahora sabemos que la piedra resiste mucho más que la madera y además dura mucho más tiempo. Pero como no sabían, utilizaban la misma forma de organización constructiva que habían heredado de los tiempos de la madera. Si se fijan, la organización en las columnas, que se llama peristilo, es decir, peri de perímetro, stilo de columna, los peristilos, que son organizaciones bastante comunes a lo largo de la historia de la arquitectura. La regla era que la cantidad de columnas del frente, en este caso 6, se multiplicaban por 2 y se le agregaba una y teníamos la cantidad de columnas del lateral. En este caso, 6 por 2, 12, más una 13, fíjense, 3, 6, 9, 12 y una 13. Y lo mismo sucedía del otro lado, o sea, reglas perfectas de construcción. Bien, otras cuestiones que se encontraron también en Agrigento es, por ejemplo, esta pileta, que en realidad no era para nadar, sino que era un lugar para juntar aguas que después se usaban para en los tiempos en que había sequía, porque es habitual en el Mediterráneo el clima húmedo y seco.
y que después se encontraron, o sea, las investigaciones arqueológicas siguen y las novedades continúan, y en este caso, novedades últimas de esta región es que se encontraron canales y diques que drenaban y contenían el agua, orientándola a estos depósitos. Em, estos túneles subterráneos, que acá los mencionan, llamados hipogeos, tenían calculado milimétricamente la pendiente para lograr que el agua circulara de una forma correcta, es decir, que no circulara a borbotones, lo cual iba a hacer que se removieran las piedras y se colmataran esos canales, y que tampoco no circularan. El objetivo era obviamente que circulara la tierra, perdón, el agua por estos hipogeos. Finalmente, esta piscina, cuando se termina la civilización de Agrigento, se fue colmatando de sedimentos, es decir, se llenó de sedimentos y se transformó en un vergel fértil. Y actualmente es un jardín muy importante con un oasis de cítricos, almendros y plantas mediterráneas. Muchas veces sucede esto, la casualidad o la falta del cuidado porque abandonaron, hace que el lugar original se vaya transformando y vaya recuperando formas y especies que, bueno, eran habituales, pero que habían por ahí abandonado la zona. Otro de los templos que acá estamos viendo es uno que está bastante incompleto, que es el de Hércules, pero es el más antiguo de todos, y acá lo que quiero que vean es la relación con los humanos, o sea, es bastante monumental lo que queda. Imaginémonos el templo, mucho más aún. Avanzando, ese templo de Juno, o sea, dedicado a la diosa, era también en estilo dólico, construido a mediados del siglo V. Recordemos que el siglo V antes de Cristo es el llamado siglo de Pericles, el siglo de mayor esplendor, y se encuentra en la parte más alta de la ciudad. Entonces vamos a ver al final una foto que tiene que ver con esto, pero visto de lejos, y vamos a ver esto que estamos viendo ahora en grande. Tenía 34 columnas, esto que habíamos dicho, 6 de ancho por 13 de largo, y de las cuales 25 todavía están en pie. Fíjense cómo por ejemplo, está cinchada. Cinchado quiere decir toda esta cinta que tiene alrededor, que hace que es una forma de reconstrucción que hace que la columna permanezca, más allá de terremotos u otras cuestiones que tienen que ver que atacan estos bienes. Acá más de otro lado, vamos a ver que la relación con los humanos es bastante más, lo que se llama escala humana, que vamos a volver sobre esto de la escala humana, y allí en el fondo se ve la ciudad, y de este lado se ve el Mediterráneo, o sea, estaban súper bien ubicados. Y acá vemos la totalidad del territorio. Si se fijan, en esta dirección hay una serie de templos, y se ven las plantaciones, lo que había alrededor, que eran las plantaciones, y la relación con el mar Mediterráneo, donde obviamente tenían un puerto para este tema del comercio del que hablábamos. Así que ahora que hablamos de la Magna Grecia, volvamos a la Grecia. Bien, decíamos que dos civilizaciones que se llaman los tiempos oscuros tienen que ver con la minoica y con la micénica. Esta es la minoica. Vamos a ver de qué se trata. La ciudad más importante hasta ahora conocida, esto es un tema en disputa, ¿eh? No tenemos la certeza aún porque el arqueólogo que trabajó acá fue un poco fantasioso, digamos, y reorganizó las cosas a su gusto, así que ahora están poniendo un poco más de orden.
las cuestiones iniciales, pero bueno, vamos a hablar de lo que se ve en la actualidad. Este es el Palacio de Cnosos, y acá podemos ver algunas de las cuestiones. Por ejemplo, un patio muy importante alrededor del cual se establecen los edificios y las cuestiones longitudinales de relación, lo que llamamos este eje axial del que hablamos ahí. Y la particularidad de este lugar es la columna, son las columnas en realidad, porque las columnas son atectónicas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lo tectónico es que lo liviano esté arriba y lo pesado esté abajo. Por lo tanto, que lo liviano sea más fino, que lo de arriba sea más fino que lo de abajo. En este caso sucede al revés. Las columnas tienen esta forma, es decir, que se afinan en la medida que se llega a la base. Y esto da una relación de inestabilidad, de incertidumbre. Obviamente las columnas no se caen, pero dan una sensación de incertidumbre. Esto es parte del palacio este de Cnosos que estábamos viendo. Y que a su vez tiene, eh, fíjense acá, el palacio, una reconstrucción, tiene llega a tener tres plantas alrededor de este patio del que hablábamos, con estas circulaciones longitudinales, eh, y hace una cosa que después se va a recuperar a lo largo de la historia de la arquitectura, por ejemplo en el Renacimiento, en donde los palacios, que también tenían tres plantas, los palacios renacentistas, utilizaban la planta baja para talleres, almacenes de aceite, vino y grano e intercambio. Es decir, la zona comercial estaba abajo, planta baja, el primer piso que se llamaba piano nobile, es decir, planta nobel, era donde vivía, digamos, donde tenía la familia la situación de recibo, y el tercer piso era el lugar de los dormitorios de la familia. Si se fijan a la derecha, hay un dibujo que tiene que ver con la placidez con la que se supone que vivía esta gente. O sea, vivían en un lugar cercado por el mar, por lo tanto con cierta defensa, y todo lo que tiene que ver con las pinturas de este tiempo son muy pacíficas. Lo mismo va a suceder, acá estamos viendo, este se llama Las Damas de Azul. Fíjense la belleza de las proporciones, de las relaciones, de algunas joyas con las que adornaban su cabello estas damas, que además andaban con el torso descubierto, porque bueno, así era la práctica en estos lugares que en general tenían mucho calor. Si bien en invierno nieva, en el verano es muy plácido. Este es el príncipe de los lirios. Los nombres se los dan por la cuestión contextual, fíjense en este caso, los insectos, los lirios, el príncipe con proporciones muy maravillosas, un tocado muy espectacular y un cuerpo muy alineado. Lo mismo estos boxeadores, muchachos de boxeo, que también están mostrando situaciones cotidianas de gran placidez, es decir, de gran bonanza. Y vamos a ver qué pasa con las micénicas. Las ciudades micénicas, vamos a ver Micenas en particular, que está en el Peloponeso, ahí está Micenas. Era lugar de paso, si se fijan, vamos a ver de vuelta. Lugar de paso entre, fíjense, Atenas y el resto de la península, con, si se fijan, un acceso muy fácil desde el mar.
pero esto estaba en lugar muy elevado, por lo tanto tenían bastante control de lo que pasaba alrededor. Vamos a ver un poco más sobre, acá en este caso quiero charlar sobre el megarón. El megarón es un tema interesante porque es el comienzo de los templos. A ver, el megarón era un gran salón que se componía de tres partes. El pórtico, que era abierto, es decir, no estaba cerrado, es una característica, una de las características de algunos templos, que tenía dos columnas inantis, que así se llaman, cuando las columnas están adelantadas, es decir, que no hay nada que interfiera entre el humano que estamos por acá y el interior. El vestíbulo, también llamado pronaos, hasta la actualidad se llama pronaos los ambientes cultos, ciertas partes de los templos, y la sala principal o megarón propiamente dicho, también llamado chela o naos, también se llaman en la actualidad chela o naos, la parte interior del templo. Esto posterior, perdón, del megarón. Esto posteriormente se va a desarrollar en forma de templo y esta sala, que va a ser la principal, va a tener la estatua, por ejemplo, en el caso del templo de la ciudad de Atenas, el Partenón, que estaba dedicado a la diosa Atenea, tenía una escultura de 13 metros de altura, forrada en marfil y en oro. Marfil el manto, oro el cuerpo, y que se abría en contadas oportunidades. Vamos a ver cuándo. Y también en esta forma de ciudad que vamos a ver dentro de un rato, había tumbas, pero esas tumbas estaban alejadas. Es súper interesante esta cuestión. Había tumbas que estaban excavadas en la roca a modo de hipogeos. Hipogeos quiere decir abajo, geos, tierra, o también se llama otras toloi, que tienen que ver con formas más circulares, que también se habían dado en Creta y que tenían lo que se llama falsa cúpula, que ahora vamos a ver, que era formada por aproximación de hiladas. Hiladas quiere decir la horizontalidad, toda la línea horizontal se llama hilada. De piedra o de ladrillo puede ser también, todo esto se llama hilada. Y también tenían para entrar un corredor de 36 metros de largo y 6 de ancho, con al final tenía un gran dintel con un triángulo de descarga y una fila de roleos. El vano se cerraba con puertas de bronce que obviamente desaparecieron. Este es eh, la tumba de Atreus. Fíjese, esta es la entrada, el corredor del que hablábamos originalmente. Esto es el interior, el primer espacio en el interior, que está cubierto por una gran cúpula. Esta cúpula, decíamos, es una falsa cúpula porque la forma de construcción de esta cúpula no es una cúpula en el mejor estilo clásico, sino que es esto, una falsa cúpula. Esto también lo utilizaron en América, tanto los mayas como los aztecas como los incas, es decir, la falsa cúpula y la organización de esto, de las entradas de entrantes de hiladas. Entonces acá está el tesoro de Atreus, que ahí se ve el gran corredor que vimos al principio, está donde está la falsa cúpula, y después hay una cámara del tesoro que está generalmente sellada y es muy difícil de verse. En la sección, es decir, secciones como cuando hago una torta de varios rellenos y la forro en chocolate. Entonces no se ve lo que hay adentro. Por eso necesito cortarla. En este caso la arquitectura, en el caso de la torta, cuando corto una porción, lo que veo es justamente lo que se llama corte. Es decir, acá lo que estoy viendo es
el corte por acá de esta construcción, acá. Y acá es este corte y este corte es este. O sea, en los dos, las dos de las dos formas, como para tener una mayor visualización de qué era esta tumba. Bien, la construcción en sí misma, es decir, que esto estaba fuera, decíamos, de la ciudad de Micenas. Lo que la ciudad en sí misma tenía una gran puerta, una gran entrada y una puerta monumental. La arquitectura era monumental. Decimos que es arquitectura monumental cuando está construida de grandes bloques de piedra en este caso. Y el dintel es una sola piedra también, muy grande, y lo mismo sucede con las jambas. Las jambas son las verticales que conforman la puerta. La decoración es la propia construcción. Fíjense, acá estamos entrando, y ahí arriba, esta es la Puerta de los Leones. Fíjense, terrible piedra horizontal y dos piedras verticales que la soportan, que la placa triangular, ahí está, que tiene estos dos leones rampantes quiere decir que están en rampa, y que tienen una columna igual que la que vimos eh, anteriormente, y arriba tiene unos róleos que son estos círculos, que en realidad son cilindros que se ven de frente y que también rememoran la forma constructiva de la madera. Recuerdo a estas instancias que el triángulo es la forma más estable que hay dentro de la organización geométrica. Fíjense, cuando ven los estadios de fútbol, fíjense, los techos generalmente son sucesiones de triángulos, en el caso de los estadios hechos de caño, porque justamente es la forma más indeformable, quiere decir, más estable, quiere decir más indeformable. Por eso, al ponerle una piedra en forma de triángulo, lo que generan es que todos estos bloques queden bien afirmados, es decir, que hayan sobrevivido tantos siglos. Acá está la entrada de la que hablábamos, está por acá, se encuentra por acá, y lo primero que se encuentra es el círculo de tumbas de Micenas. Estas tumbas están dentro de la ciudad. Cuando las tumbas están dentro de la ciudad, quiere decir que correspondían a monarcas o grandes dignatarios. ¿Y qué se encontró en esas tumbas? A ver. Se encontraron estos tesoros. Fíjense, en el caso de la izquierda, es muy famosa, la máscara de Agamenón. Cuenta la leyenda que esta máscara se hizo post-mortem, es decir, cuando Agamenón estaba muerto, le tallaron esta máscara encima de su cabeza, de su cara, y a la izquierda estamos viendo un ritón. Ritón es un lugar para beber, generalmente agua, cerveza, etcétera, vino, y se llama ritón aquel que tiene forma de cabeza de animal. En este caso, un ritón de oro y plata, también de la tumba cuarta del círculo A de Micenas, del mismo lugar que esta. Vamos a ver un poquito más. Esto se llama torque, esta forma. El torque es es un collar que se da generalmente en la base del cuello, o sea, de la forma solamente rodea el cuello, o sea, no cae más allá. Esta es la forma de cerrarlo, este gancho con estos dos. Dice, el cierre es con un doble gancho y ojal que recuerda a una serpiente atrapada, si se fijan, entre las mandíbulas de este feroz león. Y acá tenemos otros también encontrados en las tumbas.
Y también esto, fíjense qué belleza. Esto es del arqueológico de Estambul, en Turquía. Fue hallada en Pérgamo, en Turquía, y se estima del -3, imita hojas de roble de una calidad muy delicada, justamente es una corona, es decir, para coronar, para organizar el peinado muchas veces, y tiene un gran angelito en la zona central. Fíjense que eh, se dice que son hojas de roble justamente porque están los frutos alrededor de eso. Bien, a ver, espérenme un cachito. Que vamos con la segunda parte. Acuérdense de anotar las dudas, ¿eh? Comparto la segunda parte. Bien, continuamos. Lo que vamos a ver es una de las ciudades más importantes de los primeros tiempos, que se llama Tirinto. La ciudad de Tirinto, que es esta que estamos viendo, tenía un sentido longitudinal. Quiere decir que se desarrolla, obviamente esto tiene que ver con la forma que encontraban, digamos, la topografía del lugar. Si tenían la posibilidad de hacerla cuadrada, como vamos a ver en otras, la hacían obviamente cuadrada. En este caso era muy estrecho el lugar, por lo tanto el sentido es longitudinal, estaba totalmente amurallada, se encuentra ligeramente en alto, o sea, siempre lo que buscaban era un lugar alto desde el cual tuvieran lo que se llamaba panóptico, es decir, pan general, óptico, mirada, una mirada general, una mirada que le permitiera dominar el territorio. Tenía 3 terrazas, en la superior se encuentra el palacio, la terraza superior es esta, pero después se amplió, se abandonó, etcétera. La puerta principal está de este lado, fíjense lo salgo y lo vuelvo a entrar. Fíjense la forma de entrada, no es una entrada directa. Lo que está mostrando es cuestiones de defensa. Lo que está mostrando es que vivían aterrorizados porque vinieran a invadirlos, a robarles los tesoros, a matarlos, etcétera. Esta forma quebrada tiene que ver justamente con poder avistar antes de que lleguen, que están llegando. Y se entraba con un propíleo, de la misma forma que después vamos a ver en la entrada a la Acrópolis de Atenas. Y también tenemos ahí el megarón, que da a un patio, eh, y acá estamos ampliando ese megarón que ya dijimos que tenía las 3 partes. Y detrás de esta sala hay un espacio abierto, separado del resto. Está amurallado, este espacio abierto, amurallado, que se comenta que fue el primer espacio que se construyó. Vamos a ver un poquito más las, doble muralla, esto que estamos viendo, doble muralla acá, doble muralla, es decir, de los dos lados de la muralla tenemos eh, piedras, doble muralla. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos muy amenazados. Doble muralla y además techada. ¿Qué quiere decir también? Que están protegidos todos los guerreros que circulen por acá cuando hay un ataque, están protegidos. Y además tienen lugares por donde, uno de los dos lados tiene lugares por donde disparar
defendiéndose de los invasores. Otra cuestión que vamos a ver es la cuestión de las pinturas, que se parecen bastante a lo que ya hemos visto de los minoicos y micénicos, pero en este caso tiene que ver con que cambian los temas. Los temas tienen que ver con la guerra y la caza. Los colores son mucho más vistosos y se acentúan algunas formas como ser los adornos y otras. Antes de irnos, yo quiero mostrar algo. Fíjense, este sector es el sector más importante, el sector donde vivían los que dirigían todo, los nobles que dirigían a la plebe. Fíjense, si hay ataque, me escapo, por ahí llego a este lugar amurallado, desde este lugar amurallado tengo acceso a una manera de escaparme por otro lugar. O sea, mientras el combate se desarrolla por este lado, porque ahí estaba la doble muralla, la entrada, etcétera, yo, yo que soy el que este, reino, gobierno, me escapo por un pasadizo especialmente diseñado para eso, para que escape. Maravilloso. Bien, vamos a ver con otra ciudad ahora, que es Pilos, otra de las grandes ciudades de este tiempo. En esta ciudad fue encontrado algo que se llama el Palacio de Néstor, el Palacio de Néstor, que se construyó en menos 1450 y que aparece en las epopeyas de Homero. Homero es el que escribe la Ilíada y la Odisea y se supone que cuenta cuestiones históricas. Este palacio tenía dos plantas y era visible desde la lejanía. Del palacio se conserva el megarón, nuevamente estamos hablando del megarón, de la misma forma que lo vimos hasta ahora, pero el trono está acá. Este es el lugar del trono, en el megarón de Pilos, es decir, el lugar de Néstor. Acá estoy mostrando una reconstrucción de cómo era ese lugar, las cuatro columnas que se ven acá, cuatro columnas y un sector circular en el medio, cuatro columnas, un sector circular, que es el lugar del fuego, de las lo votivo, y fíjense, alrededor están estas pinturas murarias de las que hablé anteriormente, que en este caso son estas que son también de guerra, pero con gran movimiento y escenas no solo de guerra, sino también de caza. Y también en este lugar se encontró una bañera de terracota adornada y con decoración pintada en la cenefa interior, es decir, toda esta zona, que se supone que era obviamente de Néstor. Acá un poquito más de todo el conjunto, fíjense, acá se puede ver la zona azul, Megarón del Rey, la zona verde, Megarón de la Reina, los almacenes de aceite, eso era muy importante. O sea, por ejemplo, en las cuestiones medievales, las torres homenaje medievales que tenían tres pisos, el aceite y todo lo que tenía que ver con las reservas estaban en el último. O sea, primero mataban a la guardia que estaba en la planta baja, después mataban a la familia que vivía en el primero y después podían acceder a los almacenes. En este caso, fíjense, en relación directa, los almacenes en relación directa con los lugares más privados. Zona de invitados, acá, y propilios, pórticos, etcétera, acá. Y la despensa.
en este caso el intercambio entre la zona de los propilios y la zona de la zona más privada, estaba la despensa. Eh, y por supuesto, el infaltable almacén de vino. El almacén de vino no es de lo, a ver, el vino, igual que la cerveza, igual que con los egipcios, también sucedía, era que preferían tomar vino o cerveza diluido porque el agua no les daba mucha seguridad, o sea que podía estar contaminada el agua. Por lo tanto, el tema del vino y la cerveza no es inocente. Bien, y así llegamos al comienzo de la cuestión, es decir, ¿qué era la polis? La polis era una ciudad-estado en la antigua Grecia, cuyo centro es la ciudad, que se divide en la zona baja y la zona alta. La zona baja son las viviendas, edificios públicos, tiendas, y el ágora, que es la plaza, y la zona alta o acrópolis es una ciudadela fortificada donde hay edificios religiosos. Obviamente, esta acrópolis es el último lugar al que podían llegar como medio de defensa antes de que los mataran a todos, los invadieran y destruyeran la ciudad. Esta polis tiene leyes, moneda, ejército y gobierno propios. ¿Cuáles son las polis más famosas? Atenas y Esparta. A ver, Atenas, Esparta y Priene. Vamos a ver Priene ahora. Priene a vista de vuelo de pájaro, que así se llama cuando se ve desde arriba, digamos, ahora sería vista con un dron. Tiene la Acrópolis, el Ágora, el templo dentro de la Acrópolis, el teatro en las faldas, el hipódromo cerca de la muralla. O sea que acá tenemos Acrópolis con el templo, Acrópolis en altura, la ciudad dedicada a los dioses, el ágora, que es la plaza, el intercambio, Sócrates, por ejemplo, andaba deambulando, Sócrates, uno de los grandes filósofos griegos, Sócrates y Platón, de los dos más grandes filósofos griegos, andaban deambulando ahí por la plaza, por el ágora, Sócrates particularmente, dialogando con la gente. ¿Cómo dialogaba Sócrates? Haciendo preguntas. Todo el tiempo hacía preguntas y esperaba la respuesta o una nueva pregunta de parte del interlocutor. El teatro, que es el lugar de las representaciones, lo vamos a ver más adelante, y el hipódromo, el lugar de juego. Y la muralla, fundamental. Todas las ciudades de la antigüedad, tanto de las ciudades antiguas como las medievales, tienen muralla. Una pregunta de examen es ¿cuándo quedó la muralla sin efecto y por qué? La muralla sin efecto queda alrededor del siglo XV de nuestra era y el por qué, averigüen, lo estoy dando, siglo XV ahora. Bien, y lo más importante de los griegos, es decir, lo que más trata la arquitectura griega es la escala, es decir, que eran de escala humana. ¿Qué quiere decir escala humana? Que el humano frente a estas construcciones se siente como de iguales, no se siente que es monumental la construcción, es decir, que se impone, como va a suceder sí con los romanos. Avancemos, teatro, avanzamos, la polis de Mileto, lo mismo. Esto la evolución de la trama, es decir, la organización de verticales y horizontales, en este caso, que es la trama, no es cuadrícula perfecta como sí veremos después con los romanos. Es tratar de equiparar lotes, es decir, que todos los lotes sean semejantes en cuanto a dimensiones. Por eso es que parece ciertamente regular, pero también dependerá del terreno. Acá en esta polis de Mileto estamos viendo el ágora, el teatro, en la ladera, el hipódromo y eh, el lugar elevado con los templos, la Acrópolis.
Algunas cosas que han quedado es esto que estamos viendo acá, que tiene que ver con esta construcción. Esta es una reconstrucción del Buleiterón, que era la sede del Consejo o de la Asamblea de los Ciudadanos. De paso, vamos a hablar un poquito de democracia. Ojo con la democracia de los griegos, porque los únicos que eran incluidos dentro de la democracia eran los ciudadanos varones. Las mujeres quedaban fuera y, por supuesto, los esclavos y otros quedaban también afuera. Y así llegamos a la polis más importante, que es la de Atenas, ciertamente. Acá estamos viendo la ubicación, acá cerca de este es el Pireo, el puerto. Esto es lo largo del muro, fíjense el muro doble, todo lo largo de la entrada del puerto. Las entradas del puerto, tiene dos entradas importantes y una tercera. Otra pregunta que estaría bueno es cómo cerraban los puertos. Eh, y también tenemos otra segunda, o sea, si fallaba esto defensivamente, teníamos otro espacio también de llegada o para escaparse también. Y esta doble muralla que garantizaba que la provisión a la ciudad llegara en condiciones. Esta era la ciudad. Dentro de la ciudad estamos viendo la Acrópolis, el Ágora, es decir, la plaza por donde andaba Sócrates especialmente, y el Areópago, que es el monte desde el cual se arrojaba a los bebés que nacían deformes. La cosa que parece que horrible, ¿no? Lo que hacían, tiene sentido porque eran pueblos que estaban listos para escaparse o para la defensa. Y en cualquiera de las dos situaciones los chicos que nacían con dificultad no eran viables. Por lo tanto, eso era lo que hacían. No lo hacían solamente los griegos, lo hicieron muchas otras organizaciones a lo largo de la historia. Bien, a ver, espérenme un cachito que sigo a la tercera parte. Y ahora veremos arquitectura. Parto. Voy a compartir. A ver, un momentito. ¿Se está viendo la tercera parte? Martín, por favor. Sí, Graciela, se ve. Perfecto. Espera que le meto el puntero. Ahí estamos. Avancemos.
Bien, entonces estábamos con esta organización. Vamos a ver esa organización, especialmente la Acrópolis, vamos a ver acá en esta perspectiva que nos sirve para varias cuestiones. Primero, estaba rodeada de muralla, a pesar de que desde el punto de vista geográfico tenía una diferencia de altura de más de 20, 30 metros con respecto a la ciudad que estaba a los pies. Sin embargo, de todos modos, también estaba eh, rodeada de una muralla. A mí me parece que es enternecedor este tema de la muralla. Quiere decir que vivían con miedo a partir de que la civilización va avanzando y van teniendo mayor cantidad de tesoros y van teniendo mayor cantidad de excedentes, es decir, excedente es lo que sobra de la cosecha y de la repartija y de la comida entre todos, lo que sobra es el excedente que se guarda para el año próximo y así sucesivamente, aumenta la posibilidad de que los invadan. Por lo tanto, la cuestión defensiva era muy importante. ¿Quién los iba a invadir? Obviamente los persas. Los persas, o sea, en realidad, a ver, yo quiero quebrar lanzas por los persas, porque además es una civilización maravillosa, con unos avances tecnológicos impresionantes, en el menos 3000 unos avances tecnológicos impresionantes, como por ejemplo el freezer, la heladera, el aire acondicionado, entre otros. O sea, en mi, eh, en mi YouTube tienen algunas cuestiones de los persas, maravilloso, captaciones de agua, bueno, unos avances increíbles. Lo que pasa es que en general la mala imagen que tienen los persas es debido a que eran ¿cómo se llama? Los opositores a los griegos. Entonces los griegos cuando escribían sobre los persas decían que eran una porquería total, obviamente, como cualquiera, en la actualidad incluida. Pero en realidad los tipos, los persas, eran unos genios, una de las civilizaciones más importantes de la antigüedad, junto con primero los chinos y los hindúes y luego los persas. Así que gloria y loor a los persas. Obviamente te tenían que defender de los persas, básicamente. Entonces generaron esta ciudad en altura en donde adoraban a los dioses con altares al aire libre, si se fijan acá, con distintos templos, entre ellos el Erecteion, y la entrada principal, que son los propíleos, que vimos que el origen de los propíleos era en Tirinto, cómo se entraba y se pasaba inicialmente por unas puertas trampa, que eso serían los propíleos, el templo de Nike Áptera, es decir, Victoria alada, o sea, no Nike, no Nike como las zapatillas, sino Nike, por favor, Nike, no Nike. O sea, Nike embarró a Nike y la usó como marca, pero Nike fue una de las diosas más importantes porque era la que acompañaba a los ejércitos a la victoria. Entonces la Nike áptera, es decir, con alas, vamos a ver, al final en la escultura vamos a ver a Nike, este, la diosa de la victoria, también se la llama, y eso fue luego absorbido por los romanos. Y en los arcos de triunfo romanos se ve la representación de Nike guiando a los ejércitos. O sea, se ve el ejército avanzando abajo y Nike volando encima de los ejércitos. Y el templo más importante, que es el templo del Partenón. ¿Y para qué es todo esto? Y bueno, para que se hagan las procesiones religiosas que llevaban a los propíleos, es decir, a la entrada a este gran complejo de templos. Fíjense en esta foto, que es obviamente actual, se puede ver la procesión también, bueno, pero en este caso de turistas. Si se fijan, acá están los turistas subiendo por la rampa
que se dejó y que es la rampa original que estuve mostrando recién. Bien, entonces vamos a ver la Acrópolis. Acá está la Acrópolis de Atenas en la ciudad, ¿no? Esta es una parte mínima de la ciudad de Atenas, que es una ciudad enorme, hermosa, muy populosa y que tiene entre ellos la Acrópolis. Ahí está la Acrópolis. Fíjese, acá hay una abrupta pendiente de entre 20 y 30 metros, ¿eh? Acá estamos viendo entonces los propíleos que vimos recién, que es la entrada esta de las procesiones, el templo del Erecteion, el templo del Partenón y el templo de Nike Áptera. Y en las laderas hay dos teatros, el teatro de Dionisio, que es el más antiguo, y el teatro de Herodes o Odeón de Herodes, que es muchísimo más moderno, casi al final. Entonces vamos a verlos ahora a estos. Bien, acá está el Erecteion. El Erecteion son eh, las columnas tienen forma de mujer. Ahora estas columnas es una foto histórica, esta es una foto actual, estas columnas fueron reemplazadas por estas que son copias. Los reemplazos de las esculturas tienen mucho que ver, lo mismo sucedió con el David de Miguel Ángel en la Plaza de Florencia, tiene que ver con la lluvia ácida. La lluvia ácida repercute sobre el mármol es básicamente carbono y la lluvia ácida, es decir, el ácido corroe todo lo que tenga que ver con el mármol, entonces te las preserva llevándoselas al interior. Ahora hay un museo donde están, pero vamos a verlas en particular. Acá estamos viendo el templo de lejos. Este es el Partenón con dórico. Este es el Nikeáptera con jónico en antis, ¿eh? 4 columnas en antis, quiere decir que anteceden la chela o la cámara. Ahí estamos viendo desde abajo los propíleos y el templo de Nikeáptera. Un poquito más, estamos viendo por la rampa de acceso de las procesiones que iban desde el Ágora a la Acrópolis. Ahí está, ahí se ve la diferencia de altura de la que hablábamos, una gran diferencia de altura y sin embargo tiene una muralla. Esta muralla en algunos casos es mera contención para que no se derramen las piedras, ¿no? Mera contención, no es defensiva. Bien, y para terminar de estas cuestiones del templo, acá a ver, este templo como verán, es bastante parecido al que les mostré de la Magna Grecia. Vamos a ver estas partes, cómo se llaman, porque después las vamos a ver en el British Museum, Museo Británico, donde se robaron todo esto y lo tienen ahí secuestrado. Y los engañaron a los griegos diciéndoles que cuando hicieran un museo se los iban a devolver. El museo está desde hace más de 10 años. En mi página tienen ese museo si quieren para ver un PowerPoint del museo. Hace más de 10 años que lo tienen construido el museo, dejaron especialmente las partes en donde irían esto que se robaron los British por supuesto que no lo devolvieron. Entonces acá podemos ver las metopas, que son los planos que están esculpidos entre los triglifos, metopa, triglifo, metopa, triglifo, metopa, triglifo, y en el interior el friso interior. Y el triángulo que se forma en el frente, el interior se llama el tímpano. Así que vamos a ver todas estas partes. Fíjense, ahí estamos, en el British, el Partenón por el British, by British. Ahí estamos, fíjense todo lo que tienen, por eso no lo devuelven, porque saben
que si empiezan a devolver, si el British le devuelve todo lo que tiene de todo el mundo, se queda vacío y por eso no devuelve. Ahí está, del otro lado, de un lado del triángulo, a ver, vamos de vuelta, de un lado del triángulo, del friso, del otro lado y al final este caballo. Vamos de vuelta. Ahí está, un lado. Fíjense cómo esculpen, o sea, un buen trabajo de escultura del friso es cuando completan perfectamente el triángulo. Entonces, acá los pies de este guerrero son la punta del triángulo. Esto va bajando y la cabeza del caballo es la terminación del triángulo del otro lado. Con eso tenemos el triángulo casi terminado y perfecto, y ahí se ve. Y también tenemos los frisos, los laterales. Fíjense, en este caso, conducido por magistrados, avanzó un cortejo compuesto de caballeros y soldados en armas, ciudadanos, músicos, así como los portadores de ofrendas, seguidos por los animales de sacrificio. El cortejo se dirige hacia la Acrópolis y en la Asamblea de los Dioses. Y acá estamos viendo en el nuevo museo las cariátides que se retiraron del Erecteion. Se llaman cariátides, son las mujeres de Caria, y se dice que las esculpieron para que estuvieran sosteniendo todo el tiempo el techo en represalia porque fueron unas buchonas. Es decir, ¿qué quiere decir buchonas? La gente de Caria fue la que les dijo algunos secretos a los invasores para que pudieran atentar contra Atenas. Bien, de paso podemos ver esto, que es el manto. El manto nos está contando que es tercer periodo, y los cabellos. Cada una tiene una forma distinta de trenzar los cabellos. Hay reconstrucciones de estos peinados. En YouTube pueden encontrarlos. Bien, y acá está una procesión. En este caso, es una procesión que se está viendo en el Museo Arqueológico Nacional Griego. Es una pintura muraria que muestra el trabajo en los altares. Está yendo al altar del sacrificio, llevando vino, un animal para matar, y cánticos y otros regalos para los dioses. Bien, a ver, último. Ya me fui. Bien, ahí estoy compartiendo el último. Miren que me pongo el puntero. Bien, allá vamos. Bueno, entonces estábamos hablando, yo les hablaba dórico, jónico, corintio, ¿y qué es eso? Bueno, les voy a contar. Dórico, jónico, corintio no es solamente el capitel. No es solamente el capitel. El capitel es una manera de poder reconocerlo, pero en realidad es em, es una mejora a lo largo del tiempo, empezando por el dórico, que es el más austero de todos. Si se fijan, por ejemplo, en la entrada al cementerio de Posadas que hizo Bustillo. Bustillo utiliza justamente el dórico para la entrada porque es el más pesado, el más voluminoso y el más austero. Y como está haciendo una entrada a cementerio, obviamente el dórico le viene de perilla. Eso no es un peristilo, es un pórtico, que no es lo mismo. Peristilo es que rodea, puede ser exterior o interior,
y pórtico es un punto, es un lugar puntual por donde se accede. El pórtico de Bustillo en el cementerio, vayan y admírenlo, por favor. Bueno, entonces tenemos el orden dórico, el jónico y el corintio. Lo que va a suceder es una evolución a lo largo del tiempo para hacerlas más, cada vez más altas y más estilizadas. ¿Qué quiere decir? Mayor, estilizado quiere decir que tiene mayor relación entre el alto y el ancho. Entre el alto de la columna y el ancho de la columna, mayor altura, quiere decir más estilizado. Acá se las ponen a los tres iguales, pero eso es lo que sucede. Si se fijan, en las tres tenemos las bases, el fuste y el capitel. A ver, veamos un poquito. Dórico. Ahí estamos. Preséntense, chicos. Ahí están las columnas dóricas. Es como una almohadilla el capitel. En cambio, en el caso de las jónicas, son volutas. Estas volutas no son al azar, estas volutas están hechas en lo que se llama el número de oro, y el número de oro está sacado de mucho estudio de la naturaleza. Los griegos fueron especialistas en las cuestiones de estudiar la naturaleza para sacar conclusiones, y bueno, esta es una. Acá tenemos el jónico, que se llaman volutas con B corta, y el tercero es el corintio, que son volutas muy pequeñas y hojas de acanto. Vamos con el corintio. Ahí vamos a ver un poquito más. Ahí está. Jónico acá, las volutas. Dórico acá, la almohadilla. Y este es el corintio. Corintio tiene un poquito de jónico arriba, pero lo que más tiene son las hojas de acanto. Y yo me preguntaba, seguramente ustedes también, qué son las hojas de acanto. Bueno, este capitel es una cosa hermosa y fue encontrado enterrado. Por eso es que está en perfectas condiciones. Del tolos de Epidauro, es decir, tolos quiere decir tumba, la tumba de Epidauro, hecho por Policleto el joven, Policleto el viejo y Policleto el joven, fueron dos escultores muy importantes en el siglo menos cuarto, es decir, el siglo de Pericles. Y yo me preguntaba qué es el acanto. Ahí está, las flores. Las hojas de acanto. Estas son las hojas de acanto. Este es la flor, que si ven, esta es la representación de esa flor. Y yo todo el tiempo estaba preguntando por todos lados dónde estaba el acanto y la gente no sabía de qué se trataba. Es que es un yuyo, es maravilloso, es un yuyo. Bien, vamos a ver un poquito más. ¿Qué había en las laterales, en las laderas? Utilizando la pendiente para generar los escalones, los griegos hicieron sus teatros. Después vinieron los romanos y se independizaron de esto. Vamos a ver cómo era el teatro. El teatro griego tenía la parte que en la actualidad se llama cávea, que es esta, coilón, la parte de la escena, que es esta, queré, y la parte de la orquesta, que es esta, que es donde se refugiaban los actores que salían y entraban, y también estaban los músicos, etcétera. Estas son algunas de las máscaras que usaban los actores. Los actores eran todos varones, y estas eran las máscaras de la comedia y de la tragedia que eran utilizadas por ellos. Acá tenemos un detalle de una vasija, entonces está mostrando la máscara del actor. Este es el teatro de Epidauro, el más importante, en donde se da la jura de los nuevos gobiernos. Epidauro es una maravilla. Este es el teatro medio Defort ya, de Argos para 20.000 espectadores. El teatro de Epidauro es para 50.000 y 70.000. Este de Argos entre
que es más antiguo que el anterior, para 20.000. Fíjense en este caso que se ve de frente, fíjense cómo estas grietas tienen que ver con eso, con cómo estuvo este teatro, se movió y el tema de que igual permanece ahí todavía y todavía podría hasta ser usado. Otro de los teatros, este es el de Dionisio, que está en la ladera de la Acrópolis, es el más antiguo. Después voy a mostrar especialmente esta primera hilera. Este es el otro, el teatro de Herodes, eh, este se usa en la actualidad para música, representaciones teatrales, etcétera. Está en perfecto buen estado. Y estos asientos son de la primera hilera. La primera hilera es la de los dignatarios. Las obras de teatro duraban aproximadamente 8 horas. Los tipos no se podían levantar. Por lo tanto, imagínense para qué servía esto. Este es un agujero que tiene una canalización que sale por acá, ahí se ve, y se iba a ver si puedo mostrar, por estos lugares que en general tienen canalizaciones por debajo que llevan a que se pierda en las laderas el producto. De la escultura también tenemos eh, los tres niveles, el arcaico, el clásico y el helenístico. Eso se va a repetir en tanto la escultura como la cerámica, que es en este caso. Entonces vamos a ver, este es el arcaico, es donde hay geometría muy establecida, o sea que se ve mucho la geometría, en muchos casos no se reconocen los dibujos porque están muy estilizados, pero sí se reconocen las formas geométricas. El segundo es el que vemos de la derecha, que está recogiendo los olivares, guiado por el toro Minos. Obviamente los olivares es algo que empieza con los griegos, sigue con los romanos y en la actualidad todo el sur de Europa y el norte de África está plagado de olivares con la consecuente generación del aceite de oliva, el aceite más importante y más reconocido del mundo. Y el tercero es el helenístico, en donde se ven las formas curvas, hacen como una S, fíjense, las figuras hacen como una S, el movimiento es mucho más importante. Ahora vamos a ver lo mismo en la escultura, un poquito más. Este segundo periodo se ve porque las formas son estáticas, son limpias, son rítmicas, no tienen mucho retorcimiento de los cuerpos. Acá, segundo periodo también. Vamos a ver la escultura. En la escultura, básicamente tenemos primer periodo que están todos tiesos, muy duritos. ¿Por qué? Porque no saben todavía cuánto pueden liberar. Fíjense en este caso, la Dama de Auxerre, que es de finales del Menos 7, estos que son un poquito después. Fíjense cómo está en este caso el brazo, la mano pegada a la pierna. Esto para evitar que hubiera algún problema. Y para el tema de la estabilidad, siempre hay un pie adelante y otro atrás. Ahora, fíjense de este a este, si bien estamos en el periodo antiguo, fíjense que este es mucho más, tiene mucho más movimiento. Se liberaron ya los brazos y si bien tiene una pierna adelante y la otra atrás, es mucho más análogo a la realidad este segundo. Lo que estoy viendo entonces acá es un avance a prueba y error o sea, cuánto se le deben haber caído de cara y roto, por lo tanto, antes de poder empezar a ver estas cuestiones de estabilidad. Por supuesto que avanzando tenemos el clásico, en el clásico vemos la forma de S, fíjense acá cómo se ve, la S continua, sin embargo siempre hay un elemento
que genera un trípode entre los tres apoyos, uno, dos, tres. Lo mismo sucede acá, con Hermes sosteniendo a Dionisio niño, en donde Hermes, que vemos uno, dos y tres, con este manto que forra esta vertical. Fíjense ahí atrás cómo se une la figura todavía. Sin embargo, bueno, acá vamos a ver un poquito, en este caso, ven, tiene el tercer elemento de unión. Sin embargo, esta escultura pues, es exenta, es decir, no está apoyada contra nada y puede ser visitada en todo su recorrido. ¿Qué es lo que se debe hacer con la escultura? Siempre la escultura nos da sorpresas, no solo en el recorrido perimetral, sino también en el interior. Cuando es posible, se puede ver cosas muy interesantes viendo ese interior. Bueno, y por supuesto, tercer periodo, tenemos la Venus de Milo. Fíjense que acá se ve el retorcimiento de las telas que cubren la figura, y la Victoria alada de Samotracia, acá la Nike, se llama de Samotracia porque se encontró en Samotracia, y Nike alada, o sea, la Victoria alada. Fíjense que está puesta en la punta de un navío. De paso, acá podemos ver el tema del manto de Nike, y también podemos ver, si tienen posibilidad, las alas de Nike. Tercer periodo también está este tema que se puede ver acá. Esto está ahora en el Museo de Berlín. Pero bueno, ahí se ve el tercer periodo, los cuerpos retorcidos, las S permanentemente, la S acá, acá, acá también, las figuras mucho más fantasiosas que las anteriores. Bien, y terminando, vamos a ver un poquito de arte funerario. Me contaba eh, Martín, que estuvieron viendo, llegaron hasta Alejandro Magno. Vamos a ver un poquito. Alejandro Magno, digamos, el helenismo tiene ese nombre por Alejandro Magno y toda su epopeya. Fíjense acá, son las tumbas que encontraron en Sidón. Ese es el lugar de las tumbas. Estas son las tumbas que encontraron, es una reconstrucción. Esta es la tumba que está representada ahí arriba, una de las tumbas. Este sarcófago es de una mujer. Este es el llamado sarcófago de Alejandro. No hay ninguna certeza de que así lo sea, pero por lo que está grabado alrededor se podría suponer. Fíjense la relación entre oscuro y sombra. Esta relación tiene que ver con la facilidad con que la figura excedía el fondo, y eso tiene que ver con la presteza de los escultores. Cuanto más diestros eran los escultores, mucho más generaban eh, estas posibilidades fantásticas. Ahí, si se fijan, tiene profundas sombras. Esto tiene que ver justamente con eso. Obviamente que los que están en el piso son los persas, siempre son los persas, y los que ganan son los griegos. Y bueno, esto se supone que es Alejandro, por eso es que se dice que es el sarcófago de Alejandro, si bien es cierto que no se encontró aún la tumba. Un poquito más, la pelea contra los persas. De todos modos, los persas no son representados como flacuchentos, o sea, flaquitos, son representados como vigorosos, porque no tiene gracia perder contra flacuchentos. Así que bueno, ahí estamos, un poquito más y nos vamos. Fíjense acá el friso, cómo está bien trabajado, esto que les decía, trabajado desde una punta, bueno, esto falta, ¿no? A la otra, y el otro vértice del triángulo también. Un poquito más. Y terminamos con el mosaico. El mosaico es lo primero que van a hacer para forrar los pisos. Primero van a hacer con distintas piedritas.
que se ve, por ejemplo, en Brasil, este trabajo con piedritas de colores. Luego esas piedritas se van a transformar en los mosaicos que van a ser pequeños dados de 1 centímetro de lado, con los cuales van a terminar esto. Esta es una copia romana. Los romanos adoraban a los griegos a tal punto que los copiaron. Por suerte, las copias romanas en muchos casos es lo que llega a nosotros, que el original en muchos casos desapareció. Bien, ahí está las fuentes, siempre las fuentes, para que pueda buscarse en otros lados. De paso, el glosario acá, el glosario visual, siempre los glosarios son diccionarios específicos, así que el glosario de arte, el glosario de arquitectura son fundamentales para entender de qué vamos. No supongan los nombres, no los supongan. Leen el texto, se encuentran con un nombre difícil, suponen lo que quiere decir, no lo supongan. Vayan a las fuentes. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Hola Graciela de nuevo, ¿me oyes? Sí, sí, totalmente. ¿Vos me oís? Sí, te escuchamos re bien. Acá voy a pasar, antes de la instancia de algunas preguntas acá de los estimados asistentes, una persona que también te extraña mucho y te quiere saludar. Hola Graciela, buen día, soy Dale. Nélida. ¿Cómo te va? Hola, Nélida. ¡Qué lujo! Bien, muy bien. Qué lujo, qué lujo. Te extraño, Nélida. Yo también, nosotros también te extrañamos mucho. Acá estamos en sala con los estudiantes de primer año de la carrera de Historia, de la asignatura Historia Universal 2, Historia de Grecia y Roma. También hay otros asistentes. Hemos invitado a estudiantes y a toda la comunidad de la carrera de turismo, del guía y licenciatura en turismo, así como también de letras y a otros departamentos. También acá en sala está la profesora Mirta Piris, que también te saluda. Y Hola, Mirta. queremos agradecerte porque la verdad que es un lujo contar con esta conferencia, contar con este cierre de la asignatura por este cuatrimestre, en la que dimos todos los contenidos de historia de Grecia, desde los inicios, desde las antiguas organizaciones de palacio, hasta Alejandro Magno. Y queremos contarte también que esta actividad forma parte de un programa, de un proyecto de fortalecimiento de las actividades de extensión en la que nosotros, con este grupo de docentes, estudiantes, graduados, y capaz que algunos no docentes también, queremos llevar lo que hacemos acá en la facultad en esta asignatura a escuelas de nivel medio, como el polivalente número 1 y la escuela número 5 es el BOP 5, ¿no? De Garupá. BOP 21 de Garupá, ahí está. Qué bueno. Así Qué bueno, Nélida, no dejen de invitarme, si me necesitan, estaré disponible, seguro. Me bueno, gusta mucho el tema me parece que la universidad tiene que salir a la gente para que después la gente la defienda. bueno, y una de las cuestiones por las que nosotros te invitamos, y la verdad que nos gustó muchísimo que vos aceptes, es que queríamos mostrar también esto de que puede haber la participación de una especialista que vive en otro continente, internalizar el conocimiento que se produce acá en la facultad y construir con vos a pesar de los kilómetros de distancia. Así que estamos sumamente agradecidos. Agradecemos también a los compañeros que están acá acompañando, apoyo didáctico también, y a los compañeros de la Secretaría de Extensión de acá de la facultad, quienes acondicionaron todo esto para poder recibirte acá de nuevo en nuestra casa. Yo sé que vos siempre estás presente y le voy a dejar a Martín ahora para que él pueda trabajar transmitirte las preguntas de nuestros estudiantes. Bueno. Dale, muchas gracias.
Si alguno o Dale, alguna tiene Martín. alguna pregunta que hacer, ya dijimos, no pregunten de qué club es La edad, Graciela, ya la adelanté. edad. No. ¿De qué club soy? Soy de Racing, eso lo puedo decir. Pero la edad no pueden preguntar. Eso no se puede Dale. preguntar. Eh, yo quería decir algo. Me parece que esta actividad que ustedes emprendieron es muy valiosa. Lo dije muy rápido recién, contestándole a Nélida. Me parece que es muy importante. Me parece que la universidad tiene que salir y tiene que interactuar con el medio, ir a las escuelas y hablar con la gente en general, contarle a la gente de qué va, porque la gente se piensa que nosotros estamos metidos adentro de la universidad y que lo único que hacemos es estudiar los libros y dar clases, y no es así. Nosotros, muchos de nuestros proyectos tienen que ver con la comunidad, entonces mostrarle a la comunidad de qué va lo que estamos haciendo me parece que es relevante, y como dije antes, en situaciones comprometidas, cuando nosotros nos relacionamos con el medio luego nos sostiene cuando la cosa se pone complicada. Así que me parece que es muy importante la interrelación. Yo siempre digo que, por ejemplo, en el tema patrimonio, que es algo de lo que la universidad se encarga, y especialmente humanidades, y esperemos que ahora también arquitectura de la FAI, de Oberá, algo de lo que siempre la facultad encaró es el tema patrimonial, por lo menos durante mi gestión, durante el tiempo que yo trabajé en humanidades, el tema patrimonial era muy importante porque tiene que ver con los tesoros de la comunidad. Y entonces eso hay que darlo a conocer, la gente tiene que saber lo que tiene para después cuidarlo. Gracias. Perfecto. Muy bien. Si alguno o alguna quiere que le acerquemos el micrófono y pueda realizar la pregunta que le compete, o si alguna duda que le quedó, no tengan vergüenza. Graciela no muerde, además está muy lejos para poder hacerlo. Así que, bueno, ¿quién quiere hacer una pregunta al respecto? Aprovechen, porque no sabemos cuándo vamos a volver a hacer algo así. Vamos, ¿quién? Ahí tenemos. Presentate, y si querés venir para, a ver dónde. Ah, ok. Creo que Graciela no la va a poder ver por el tema del Zoom, pero sí se va a ver en YouTube. Presentate nomás y luego la pregunta. Buenos días, profe. Me presento, mi nombre es Sandra Bardelli y yo tenía una consulta con respecto a las últimas esculturas que mostraba, como la Venus de Milo, ¿puede ser? Que me surgió la Sí. duda de que por qué no tienen brazos. O sea, esa es mi consulta más que nada. Es que justamente, en realidad no se sabe si los brazos los tenía o no los tenía. Lo cierto es que los brazos, la nariz, el pene, en el caso de los varones, es la parte más frágil, por lo tanto es la primera que se pierde. El caso particular de la Venus tiene en el costado, en la cadera, una rugosidad, con lo cual se supone que formó parte de una tríada, es decir, de tres esculturas de las diosas. Y hay otra parte que no se sabe, hay muchas de las cuestiones, o sea, el tema de la falta de brazos, no se sabe si es que ya la escultura era sin brazos, cosa que no creo, o si lo fue perdiendo a lo largo de la vida, digamos, con tantos tumbos que ha dado la Venus antes de que la descubrieran, es probable que haya pasado eso. Lo mismo con la otra, con la Victoria de Samotracia, que no tiene cabeza. Es probable que la cabeza la haya perdido en algún terremoto, alguna caída, algo que hace que lleguen en este estado a a nosotros. Y lo otro que también sucede, que también, ya que estamos, es que todo esto estaba recontra hiper pintado de colores, pero terriblemente fuertes, especialmente rojo, azul y amarillo, los colores primarios. Eh, Porque además todas estas esculturas tenían que verse desde lejos. Por ejemplo, en el caso
del Partenón, los frisos del Partenón estaban pintados con estos colores y advertían a los que estaban lejos, ojito con nosotros, miren de lo que somos capaces. Entonces estaban pintados de colores muy fuertes, tipo propaganda, para que se supiera. Eso se sabe porque hay restos de pintura en algunos lugares que muestran esta circunstancia. Gracias por preguntar, porque me dio la posibilidad de avanzar en estas cuestiones que por el tiempo no pude. Gracias, Sandra. Acá me dice Nélida que hay aproximadamente 25 personas en YouTube y todos están agradeciendo que hayas brindado esta conferencia y que es un placer escucharte nuevamente. El placer es mío, sin duda, sin duda. Así que estoy muy agradecida de la posibilidad que me han dado a partir de este programa de extensión, que espero que continúe mucho. Sí, va a continuar. Ahora te paso con nuestro operador y nuestro escrito, Lorenzo Cos. Parece que hay una preguntita en YouTube y él te la va a transmitir. Hola, buenas. No, la pregunta no es en Hola, YouTube, hola. sino que es mía. Quería consultar más que nada por la parte que hablaba sobre el teatro griego. Me interesaría más o menos saber cuáles son las cosas, porque como sabemos, la sociedad romana toma muchas cosas, ¿no?, de lo que era la sociedad grecia. Quería saber si en lo que toma del teatro hay una diferenciación en cuanto al teatro griego y al romano, y en cuanto a la función social o en la arquitectura. Bien, en la arquitectura desde ya se liberan de las laderas y mediante arcos pueden hacerlo independiente. El Coliseo es un ejemplo. El Coliseo son dos teatros unidos, Coliseo romano, ¿no? Es un teatro justamente de Roma. Son dos teatros unidos por la parte de la escena, digamos. Eh, en cuanto a las representaciones, obviamente los romanos van a acortar el tiempo de los griegos. Los griegos tienen tragedia y comedia, es decir, en general los griegos lo que hacen es ejemplificar con las obras de teatro lo que está bien y lo que está mal. Obviamente los malos nunca triunfan, mueren en el intento, y los buenos son los que ganan siempre. Eh, los romanos van a amplificar esa cuestión de los buenos y los malos, y además, fíjense que a partir del siglo II, especialmente, los romanos van a incorporar el tema cristiano. Por lo tanto, esto va a cambiar sustancialmente. Y así como los griegos lo usaban para educar a la población, el teatro, los romanos lo van a usar para indicar a la población lo que pasa cuando exceden sus límites, cuando se portan mal, especialmente el imperio, cuando se transforma en imperio, cuando se exceden los límites impuestos por el imperio, les va a pasar cosas horribles, que son las que después se van a ver, por ejemplo, los gladiadores peleando entre sí, los gladiadores peleando contra las fieras, etcétera. Así que sí, las formas, no solo la forma constructiva o la organización arquitectónica cambia, sino también el contenido, ciertamente. En acá tenemos aproximadamente 2 o 3 preguntas más. Te paso la siguiente. Buen día. Mi nombre es Ariadna From y mi pregunta principal es sobre la figura geométrica que usted dice mucho, que es el triángulo. Mi consulta es en base a ese. ¿Y los griegos no probaron con otras figuras o el triángulo fue la figura que más les sirvió y por eso la mayoría de esculturas y arquitectura está basada en esa figura? No, yo lo que cuento con el triángulo es que a lo largo de la historia el triángulo es muy importante. Los griegos trabajaron mucho desde el punto de vista geométrico con el número de oro. El número de oro es una relación, es un rectángulo, forma rectángulos
al interior de esos rectángulos, rectángulos más chicos, más chicos, más chicos, y uniendo esos rectángulos se obtiene una helicoide, que es la forma con la que hacían en el jónico las volutas, y que remeda a las formas del caracol, un caracol muy importante que vive en los mares, en el Egeo, en el mar que rodea la península helénica, del cual sacaron justamente esta cuestión. Pero lo mismo es con el crecimiento de las plantas. O sea, cómo crecen las células de las células que va sellando el caracol en la medida que crece y se traslada a la siguiente, y va sellando las anteriores, y eso le permite llenarlas o vaciarlas de agua para irse a la profundidad o andar en la superficie. Ese caracol, que se llama Nautilus, es el que generó el número de oro, que es un rectángulo de proporciones. Voy a explicar. El número de oro es el rectángulo de la hoja oficio, y el otro es el A4, que es la raíz de 2. Es una fórmula geométrica, en general no la doy en humanidades porque, bueno, por obvias razones, pero que es una fórmula geométrica que se estudia, por ejemplo, en arquitectura se estudia, en arte también, que es la relación de lados en el rectángulo, el lado menor en relación con el lado mayor. Eso es lo que forma lo que se llama el rectángulo de oro o áureo o raíz de 2 o sección áurea. Tiene muchos nombres a lo largo de la historia porque se usó siempre, se usa en la actualidad, se usó a lo largo, o sea, los lugares, las obras de arquitectura donde no se usó estos números mágicos, más o menos, más o menos. Pero donde se usaron estos números mágicos son obras geniales. Eh, y bueno, son números que saben los artistas, por eso se reconoce ampliamente en las obras de los artistas. Y son estos que le digo, el A4 es raíz de 2 y el oficio es el número de oro, 1618. O sea, no solo de triángulos vivían los griegos, por suerte para todos nosotros. Bien, ahí tenemos un grupo de WhatsApp. Voy a estar pasando esto de la proporción aura, el número de oro y el caracol. Ah, acá ya pasaron. Ya. Bien, seguimos con la siguiente pregunta, consulta. Buenas, mi nombre es Clarice y quería preguntarle qué opina usted acerca del trabajo que hizo Evans para restaurar y lo que encontró en la cultura minoica. Mira, Evans ahora se está descubriendo en estos últimos tiempos, y se está reelaborando todo lo que se encontró, todo lo que encontró Evans. Evans iba con la idea fija, lo cual es horrible para cualquier investigador. O sea, si yo voy con una idea fija, toda mi investigación va a girar alrededor de demostrar mi idea fija. Uno tiene que ir con la cabeza abierta a ver qué descubre, justamente, no a ver si descubre lo que tengo pensado. Y eso fue lo que pasó con Evans. Igual Lore Lore a Evans y a otros, Schleiman, por ejemplo, Schliemann, no Schleiman, Schliemann, que es el que descubrió Troya, o sea, porque, bueno, además de hacerse de una fortuna personal, descubrieron algunas cuestiones, iniciaron la técnica de la arqueología, no es una cuestión menor lo que hicieron, pero bueno, inclusive, no me acuerdo cómo era, el que se fue al Machu Picchu, también otro, o el que descubrió las tumbas de Tutankamón, otro. Pero en el caso de Evans, iba con la idea fija de descubrir tal cosa. Y entonces todo giró alrededor de descubrir tal cosa. Entonces encontró lo que él llamó la sala del trono, que realmente era una sala minúscula, la que él llamó la sala del trono, una sala minúscula. Reconstruyó parte ¿cómo se llama?, de pinturas murarias, de manera que dieran con lo que él pensaba. O sea que
Lo que está bueno es lo que está pasando ahora, que hay una revisión de lo obrado, en realidad no una revisión de lo obrado, sino una revisión para ver qué se puede reformular como verdad a partir de entrada en asunto. Pienso pienso eso de los investigadores en general. Si yo voy con una idea fija, seguro que la voy a encontrar, pero hay que ver si lo sesgado de mi investigación no está determinado por mi idea presente. O sea, yo creo que, y ustedes van a hacer investigación seguramente, porque también de eso se trata lo nuestro. Yo creo que cuando uno va a investigar, tiene que sorprenderse, no verificar, tiene que sorprenderse. La sorpresa, la perplejidad a veces, porque siempre tenemos alguna idea previa. El asunto es poner en juego justamente esa idea, no guiar la mano para que, ¿no es cierto que era así? Claro que era así. Y bueno, así no es. Pero bueno, hay que también decir a favor de Evans que fue de los primeros. Así que Clarice, a ver si hacemos algo mejor nosotros. Bien, algún participante que quiera hacer alguna pregunta más? ¿Alguno que no sea de la carrera de historia o que no sea de la... Todos somos, todos somos humanidades. Todos somos de humanidades, todos somos de historia. Risa. Están sacando trapito al sol acá. Bien, ¿alguna pregunta, consulta? Aprovechen. Puede ser la última. Yo, Acá mientras tenemos tanto, una. quería decir algo. Acá tenemos una. Ah, buenísimo, dale. Dale. La pregunta esta está por YouTube, la hace Nayala Fernández y nos pregunta, ¿la palabra polis también podría usarse para hacer referencia al pueblo y sus costumbres? La palabra polis deriva muchas cuestiones derivan de la palabra polis. Política, por ejemplo, que es la cuestión del pueblo, básicamente. Sí. Hay muchas palabras que derivan de polis. Eh, y ciertamente, a ver, la polis también es el lugar de intercambio entre la población, por lo tanto, la apropiación de la población de su polis es fundamental para llevar adelante la cuestión. Lo mismo pasa en la actualidad. No, porque yo no hago política. ¿Qué no vas a hacer política? El decidir si a la mañana si te levantas o te quedas en la cama es hacer política. Salir de tu casa y emprender la vida, seguir la vida, es hacer política. Cuando vas a comprar al mercado es hacer política, todo el tiempo estás haciendo política, porque como vos estabas preguntando, Nariara, es la cuestión de las poblaciones, el pueblo es el que hace política y es el que vive en la polis. Bien, si no hay ninguna pregunta más, podemos, algunas palabras más, podemos dar cierre a esto. Lo que sí te iba a pedir, Graciela, vamos a aprovechar acá, solamente que vas a tener que ponerte en la pantalla otra vez, que nos podamos sacar una foto con vos. Y después todo lo que estamos acá te vamos a ir a visitar allá en La Coruña, es que estás, ¿no? Dale, me encantó. Tenemos que pedir el pasaporte Ahí, todavía. ahí estoy. Ahí está. Bueno, vengamos todos y todas y todos para acá. Ustedes primero, después nosotros ahí vemos cómo no. Ay, ¿quién va a sacar la foto? Allá, vos tenés iPhone, ¿no? Acá podemos sentarnos, pueden sentarse en el piso, los más jovencitos. Yo no me puedo sentar en el piso porque después no me levanto por la rodilla.
Ahí te avisamos, Grace, cuando esté, para que sonrías. Ahí no estás en la pantalla todavía. Ahí, Ahora sí. Ahora no, ahora no. No, o sea, no apareces en la pantalla así gigante. Tenés que hablar. Cantá. hola, Ahí está, tenés que hablar constantemente. hola, acá estoy. ¿Todo el tiempo hablando? Estamos. A mi juego me llamaron. Lo que mejor me sale es Pará, hablar, ahí cantar. está. Una más, Grace. Una más, Grace. Dale, Habla, dale. cantá. La alegría de estar juntos. Vamos Eso. todavía, la alegría de estar juntos. Vamos está. todavía, la alegría de estar juntos. Que vaya todo bien y nos veremos. Bien. Muchas gracias, Graciela. Nos estamos viendo. No sé qué hora es por allá. Creo que es buenas tardes para vos ya. 4. Las 4 de la tarde. Bien. Hasta luego, gracias, Graciela. Por Chao, último, chao, hasta la próxima. hasta la próxima, te vamos a invitar otra vez. Los que se anotaron, retiren sus certificados allá con la